Hola, somos Lumond, Lucía, Almendra. y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos aquí de vuelta por los envíos en orden cronológico de IU y en esta ocasión nos toca reaccionar a su single 8, Prod by Suga from BTS. Por fin, o sea, yo es que para mí esto es muy raro porque a partir de ya del álbum anterior yo ya conozco todo esto y esta canción la he quemado, conozco y este envío lo he visto. Sí. Claro, lo único que no he leído las lyrics. I don't think so. Esto es algo para responder en un poll, si queréis que veamos la explicación de 8. Yo la he visto, yo la conozco. Lucía no tiene ningún contexto de esto, por lo cual yo no voy a mencionarlo. Y si queréis que lo veamos, ahí lo podemos comentar. O sea que voy a decir tonterías. Tú di tontería. No me dejes decir tonterías. No te paro cuando pienso que sea necesario. Eso también son teorías, lo que dice la gente, pero tiene mucho sentido. Pero si queréis que veamos, hay dos videos que yo conozco que son el DK TV o el de Bookish Theories. Decidnos si preferís uno o el otro, o los dos. Yo he visto los dos. Lucía probablemente necesite ver alguno de los dos porque no tiene ningún contexto como para entender las lyrics de esta canción. ¿Las lyrics o el enví? Porque el enví lo he visto. We can still theorize. Y luego ver lo equivocadas que está. Bueno, a mí no me va a estar equivocada, yo voy a estar. Clara eres, de verdad. Ya son lo peor. De momento vamos a leer las lyrics. Voy a intentar estar muy atenta, voy a sacar mi sombrero de detective. Dejarnos vuestras teorías también, si tenéis teorías de qué significa esto. Almendra se va a reír de vosotros, yo no. Bueno, no, yo no me voy a reír de nadie. En realidad no solo de mí, no os preocupéis. Pero porque yo le he dado permiso, ¿eh? Sí, Esto es todo consensuado, no os preocupéis. Bueno, vamos a leer esto. So are you happy now? Vamos a leer esto, ¿no? Finally happy now, yeah. And además todo leaves esto tiene without tantas waiting. esas cosas. No. Ya, bueno, esto, o sea, no, ahora incluiré esto. Todo lo que está en gris es porque tiene contexto. Sí, y yo no se lo estoy dando. El primer verso es todo contexto. Yeah. Everything comes as they please and... Sí, has lost someone. Quiere decir, para lo happy chirpy vibe que es la canción, que es la canción, yo no sabía que iba que sobre no esto. Que, yo pensaba como que Forever Young de o que wow, la pérdida, la muerte. Yeah, it's a very hard song. Y también tienes que entender un poco de la historia personal de IU. Ya, es que no sé nada de ella. Y de quién son sus amigos. ¿Cómo? Eso es lo único que voy a decir. Sus amigos están muertos. Sus amigos. You just have to... tienes que atar. Pero ahora, ¿cómo voy a ver esto yo que es tan feliz? Ahora no analizamos, ¿vale? Okay, igual que ya en las lyrics me gusta que vuelvan a referenciar cosas de las islas y cosas que, por ejemplo, en el vídeo de Above the Time se veía que y mencionaba también como las islas, ¿no? Y este concepto de las ideas y los recuerdos como islas. Es decir, eso y lo de Dancing with no shadow below us. Claro, porque no es algo tangible, no es real, ¿no? O sea, está hablando de algo que no es real o que ya no existe y por eso no se refleja una sombra, ¿no? Es mi interpretación. Sí, es interpretación, pero creo que también es shadow como el shadow de Suga. Es decir, que no existe esta parte mala de la fama. También me gusta. Ay, la gente nos va a decir en los comentarios qué es y lo voy a ver. Dime qué es. ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que literalmente deberíamos ver la explicación. Bueno, ya veremos la explicación, pero me puedes decir quién se ha muerto o por qué o... obviamente alguien se ha muerto y hay escrito esta canción. Oh my fucking god, yes, I forgot about that. They were all their friends. Their friends. Yes, I did forget about that. Yeah. Yeah, I forgot about that. Well, it's O sea, me olvido de que no se conocen entre sí, ¿sabes? Pues que ella es de esa época. Ostras. Soli era muy amiga, sí. Ya, es que, Muy es que me había sí. olvidado. Demasiado feliz. Es que, o sea, ahora creo que es bueno que sepas esto antes, claro, para que veas este enví de otro, porque ella lo actúa muy bien. Antes de ver el enví, lo que yo pensaba de este enví, como era, bueno, lo de la ballena y tal, que es algo que vemos en BTS, ¿sabes? O sea, yo pensaba que esto era, pues como era una colaboración producido por Suga, porque además usa Suga de BTS, no Agustín y Jungkook. Entonces yo pensaba que era
el reflejo, ¿no? Los mundos de IU y de BTS encontrándose, porque es lila, por la ballena, ¿sabes? O sea, esto era realmente lo que yo pensaba de esta canción. Y como era súper... Forever, Young Forever de BTS, literalmente de lo que yo sabía aquí intenté conectar. Esto era lo que yo pensaba. Yeah. Y ahora me acabo de quedar. Yeah. Wow. Ahora, veámoslo con este lente. Sí. Wow, no, la verdad es que es un cambio, ¿no? Yo pensaba que este vídeo iba a ser la fiesta, yo aquí. Sigue siendo la fiesta, ¿sabes qué? Well, it's... Como el arte todo se puede interpretar. Obvio, ya te digo, esa era mi interpretación. Pero... No, y también creo que ella ahora lo ha interpretado de otra forma. De la que lo interpreta aquí, por ejemplo. No, obvio, todo eso evoluciona también y eso es bonito. Y esta escena, o sea, la recuerdo mucho. Porque me chocaba el contraste entre una cosa y la canción, pero no lo encajaba por ninguna parte, ¿no? Ay, me gustaría saber qué pone. Dice, would you like to access your memories? Algo así. Okay. Sorry, happy now. Finally happy now. Yeah. 뭐 그대로야 난 다 잃어버린 것 같아. 모든 게 맘대로 왔다가 인사도 없이 떠나 이대로는 무엇도 사랑하고 싶지 않아. 다 잊을 대로 해져버린 기억 속을 여행해. 우리는 오렌지 태양아래 그림자 없이 함께 춤을 춰. 정해진 이별 따위는 없어. 아름다웠던 그 기억에서 만나 Forever young. Forever we young. 이런 악몽이라면 영영 깨지 않을게. 섬 그래 여긴 섬 서로가 만든 작은 섬 Forever young 영원이란 말은 몰랐어 작별은 마치 연합꽃처같이 그리움과 같이 마주하는 아침 서로가 이 영역을 지나고 그 섬에서 잠시 만나 믿어하던 누구의 말 다루고자 한 뼘짜리 추억을 잊는 게 참 쉽지 않아. 시간이 지나도 여전히 날 붙드는 그곳에 우리는 오렌지 태양 아래 그림자 없이 함께 춤을 춰. 정해진 안녕 따위는 없어. 아름다웠던 그 기억에서 만나 서로를 베고 누워 슬프지 않은 이야기를 나눠. 우울한 결말 따위는 없어. 난 영원히 너와 이 기억에서 만나 Forever young. Forever we young. 이런 악몽이라면 영영 깨지 않을게. That was traumatic. Bastante. Wow. Joder, es que sabiendo las cosas... Y si yo te puedo dar unas pequeñas cosas que me acuerdo, básicamente. Que es... O sea, tengo preguntas antes de nada. Porque vemos muchas cosas y...
una cosa que no entiendo son... Hay obviamente dos tipos de animaciones y dos estilos muy diferentes, pero luego se intercalan y se interconectan. Entonces, esos son obviamente o dos versiones de ella o versiones de varias personas, porque el hilo conductor que vemos es el lagarto, que es el objeto que ha representado ella, ¿no? Que pierde, o que desaparece. Porque no lo vemos que está compartiendo con él, que está en el cajetín este, y de repente en la primera animación sale en la ventana del avión y dice y desaparece. Y es cuando ella se despierta corriendo y sale y están como las luces estas en la calle, y entonces entra la segunda animación, que es cuando está ella volando encima del dragón, del lagarto que se ha convertido en dragón, ¿no? Yo le Y luego se intercalan las dos animaciones. Claro, yo interpreto que la que vuela encima del no es ella. O sea, esa es mi pregunta, porque hay dos, y es una evolución, ¿no? O sea, ese cambio es por una evolución que ha habido en la historia. Pero no sé quiénes son quién ni cómo conviven. Pero desde luego la primera animación, que entiendo que es ella, porque es la que más se parece visualmente a como la vemos ahí representada, con este pelo wavy y tal. La que sale del avión, esa es ella. Claro, eso tiene que ser ella claramente. La segunda que aparece, yo creo que no es ella. No podría confirmar ni desmentir que es ella. Creo que no es ella. Pero si son versiones diferentes, la que está en el avión como que la mira, ¿no? Y es cuando le caen las lágrimas. Y ella... Y todo esto está sucediendo en esta inducción de recuerdos en la que ella ha entrado. O sea, es un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. Sí. Es decir, ella entra esto para compartir con alguien, porque la vemos aquí, pues, como tumbada encima de un... Y lo graba, que eso es importante, porque luego lo escuchamos al final también. Es decir, la vemos estando con alguien, claramente. No con el... Es decir, el lagartito está, pero ella está hablando con alguien. Sí, y está que es el POV, o sea, quién es claro, la cámara. Es decir, nosotros estamos viendo, nosotros pero eso representa a alguien, ¿no? Claro. A ver, recuerdo que el lagarto representaba algo, no me acuerdo qué, tendremos que ver la explicación. Pero ahí ella está experimentando como que los buenos momentos con esta otra persona que perdió, ¿no? Y como que todo refleja que ellos siempre van a vivir en este momento precioso. Nunca se van a volver viejos, porque siempre van a ser jóvenes, básicamente. Claro. O sea, aquí tengo momentos que no entiendo bien, porque a ella como que la vemos triste o desubicada dentro de la casa, que es cuando está de noche, pero de día está bien. Claro, es que hay distintas realidades dentro de esto. Por ¿no? eso que es todo dentro, es decir, hay muchas cosas. Cuando vemos sol y estos colores naranjas, es cuando ella está como en la felicidad. Yeah. Cuando estamos en la oscuridad, pues claramente cosas malas están pasando. Luego pasamos, para mí lo del avión, básicamente ella está durmiendo, porque ella, aquí vemos a Suga, porque este técnicamente es Suga, y este es Ayu. Vaya. Yo lo interpreto como que eso es la fama para ellos, porque solo están ellos dos. Están en esta cima de la fama del que es la industria de la música. Ya. Y están en medio de una tormenta, porque la fama es así. Y además lo hemos relacionado con la parte de oscuridad y la parte de lo que te decía del shadow, de toda la turbulencia. Bueno, es que Suga es literalmente una sombra, ¿no? Que hay. Claro, pero es aquí en ese... Y además lo que dice es Electronic Devices Off, lo cual te dice mucho del contexto de esto. Porque, bueno, después al final al final podemos ver un poco más de esto. Pero entonces, o sea, dentro de este sueño que ella está teniendo, ella se despierta y va a buscar el bichejo, que efectivamente no está. Ni la otra persona que estaba cuando había luz. Claro, y ahora sale y esto Y entiendo la que puerta está en el spotlight, la puerta está abierta. Porque la puerta está abierta, porque alguien ha salido. Ya. Claramente. Y todo lo está buscando. Claro, y ahora cambiamos a esto. Entonces, esto es una nueva versión de Ayu que sale a raíz de... Porque no lleva la misma ropa, pero sí lleva la misma ropa que ella antes, porque lleva el vestido ese blanco. Entonces, por eso no sé si es ella o no es ella. Yo creo que no sé. Claro, entonces... Pero yo, como ha sido este mismo movimiento de cámara, yo habría interpretado que es ella, ¿no? Pues enfrentándose a esta realidad, ¿no? Como te has dicho, la fama igualmente se veía que estaba como en el spotlight o que le están enfocando o lo que sea, ¿no?
Pero por eso no me quedaba claro quién es esta persona. Yo creo que no sé ella. A ver, me encajaría que no fuese ella porque digamos que esto sí que es un mundo de fantasía, ¿no? Que sería esto que estamos... a lo que está aludiendo Ayu en la canción, ¿no? De cuando estamos bajo este sol dorado en donde no hay sombras, estamos juntas, tal, no sé qué, y volvemos a los recuerdos, ¿no? O sea que sí que me encaja. Y además está el lagarto lo que se ha perdido. El lagarto se ha convertido en un dragón. Y está ella, pues obviamente recordándolo, ¿no? O sea, para mí es esto recordando cómo es esta persona, ¿no? O ya a lo mejor ya no idolatrándola, ¿no? Pero sí que te pones en otro lugar y magnificas los recuerdos bonitos que tenías, ¿no? Y esto es ella viendo eso desde su lugar de fama de ahora, ¿no? Sí, yo creo que... Es decir, también como que estos dos están viviendo en realidades distintas. En mundos distintos, ¿no? Pero se siguen queriendo. Y ahí, aquí viene la parte más interesante, porque se vuelve a preguntar lo de ¿Are you happy now? Claro, es lo que te decía que se escuchaba otra vez. Y ella nos ve primero Sí. con una cara de sonrisa y Yeah. después con una cara de voy a matar al mundo. Sí. Y lo que decía, me recuerdo, uno de los análisis era... Se le estaba preguntando a la persona que no está, pero después se lo está preguntando a la audiencia. Are you happy now? Fuck. Por eso vemos ese cambio de felicidad. Como que no es felicidad, pero como anhelo de I hope you are happy now. Y después una cara de... Pero es que es la misma experiencia que recordar a alguien que no está, ¿no? Claro, Es como, y joder, es que no está. y ¿no? Tú después lo estás es un recordando poco- con cariño, pero luego te queda todavía ese sentimiento de... Es un poco, es decir, y la otra parte es una parte de los que habéis causado eso. Are you happy? No. Porque hace mucha referencia a lo tecnológico. Cuando se está cayendo el avión es turn off Devices. your electronic devices. Cuando hay turbulencia, cuando está pasando las malas cosas, cuando hay sombras, es todo relacionado con la tecnología y cómo estamos conectados entre ellos. ¿No? Sí, Yo pensaba que esto iba a ser it's a- una City Little Song y, It's a y hard yo song. no estaba preparada para esto hoy, honestamente. Pero ya lo hemos dicho, o ya lo he dicho de Ayu otras veces, que me encanta cómo es transparente con las cosas y cómo expresa las cosas de una manera muy respetuosa y muy, ¿sabes? Que simplemente te deja caer las cosas, te las deja pensar y honestamente yo no sabía que esto era así, pero me parece... No, y también, a ver, yo esto lo interpreto porque también he visto teorías de esto y me parece que encaja, pero sin tener ninguno de estos contextos, no es la forma en la que lo interpretaría. No, Es como obvio, que ya te digo. yo lo veo como desde un foco muy cerrado porque ya me he metido esto, he dicho esto es y esto es, pero puede que esto no sea. Igual hay variaciones, o sea, no pasa nada. Todas las teorías son válidas. Esto obviamente lo hablamos siempre desde el respeto y, o sea, Sí. por favor, obviamente. Y añadido a eso, o sea, primero, 8 es de 28, ¿vale? Porque esto es, ¿no? Es Sí, esto otra de es su sus edad. sagas, de sus edades, ¿no? O sea, otra reflexión de Además, conforme va pasando Suga el tiempo. y ella los dos tenían 20. Claro, que yo eso no lo sabía. Que esa es mi siguiente pregunta. ¿Por qué Suga? ¿Es solo por 28? ¿O esto es también el sumándose a este? Porque, o sea, no sé cómo surge la idea de esta colaboración. Porque obviamente Suga no solo ha producido la canción, porque podría haber producido la canción, aparecer en los créditos o aparecer en Sí, porque by es Suga. produce and feed. Claro, pero son ambas, Featured. es un produced by y es un feat. Sí. Entonces no sé cuál es el contexto de esta colabo. Es decir, ten en cuenta que esto salió más En o menos 2020. cuando sale Map of the Soul Ya, y también sale su... mixtape. no, sale Shadow. Ah, Shadow. ya. Shadow y, Claro. yo creo que se relaciona mucho a esto. Entonces yo creo que... No sé si hay la idea que, bueno, es decir, nadie... Creo que ni Sugar ni Ayer, ninguno de los dos diría no a colaborar entre ellos.
porque han colaborado después también. No, claro, pero Ayu le pide a Suga que colabore, Suga... Creo que sale orgánicamente y concuerdan en este tema, ¿no? Porque Suga habla también mucho del shadow de la fama, que creo que es algo que se refleja mucho Claro. aquí, ¿no? Por eso pregunto, porque creo que son dos personas que precisamente hablan las cosas, pues eso, con mucha transparencia y con mucha claridad, y que hagan juntos esta canción, pues me parece muy significativo, como para ser aleatorio todo, obviamente, con esta intención, con esta colaboración, con todo este setting. No sé si empezó como que, ay, quiero hablar de esto, colaboremos, mejor dicho, empezó como que colaboremos, Ya, de y qué sí, hablamos, ¿no? Creo que fue más así, aunque no lo sé. Ya. No, es una pregunta que estoy lanzando al universo, por la curiosidad, y ya está. Wow. Ya, nunca voy a escuchar la canción igual. No, es verdad, o sea, es que me ha cambiado la perspectiva totalmente. Yo no sabía que era esto. Y aunque no supiese que era esto, ahora he vuelto a ver el envío y he dicho... Ya. Pero como te digo, tú has visto, hemos visto... O sea, todavía live. no había llorado, ni con Love Poem he llorado, y aquí no he podido evitar, o sea, me ha parecido absolutamente demoledor todo lo que estaba sucediendo. Es de mano. O sea, Pero tú has visto 8, es decir, lo hemos visto en el concierto. ¿Te acuerdas que apareció ella con su... ¿En el globo? No. No, era eso. era Eso la primera Sorry canción que Moon. hizo, que salía con este como traje de militar rojo. Ya. Es con el que abrió el concierto. Y no la ves con este tono. Es decir, tú no Claro, interpretas la canción claro. así. Por eso te digo que yo creo que ella puede haber escrito y puede haber dicho, quiero interpretarlo en ese momento así, pero la canción ha evolucionado a cierta cosa. No, claro, sí, por las lyrics, o sea, obviamente está hablando como de rememorar a alguien, pero no es tan oscuro. Pero el video es bien oscuro. Es decir, la compenetración de lyric, canción y video es como que, wow, you were going through things. Claro, por eso tenía que nunca desahogarse. He interpretado como si me pongo la primera vez que escuché Nim Sing y dije... o los Poem. Pero esta jamás en mi vida me hubiese yo imaginado la tesitura de esto, joder. Perdón. Bueno, no sé si la gente quiere vernos reaccionar al contexto cosa o si lo vemos porque me parece interesante ver diferentes interpretaciones, dejadnos saber. Esto siempre, ya lo hemos dicho, desde el respeto y desde la comprensión, y no estamos emitiendo ningún juicio ni diciendo nada sobre temas que no sabemos. Así que yo me acabo de enterar de esta versión. Si queréis compartir la vuestra, pues me parece súper enriquecedor. Y seguiremos viendo cosas de Ayu, así que gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye.